Ya tampoco hay mucha gente. O sea, como que falta igual harto. Vale, la estoy grabando. Muchas gracias, Bárbara, por recordarme. Habíamos conversado de esto y yo les decía que era importante conocer la relación que había entre la temperatura de una gaseosa, por ejemplo, y con qué facilidad esa gaseosa desprendía gas hacia el ambiente. Ese día les pregunté qué pasaba con, comparativamente, teniendo una gaseosa caliente y una gaseosa fría. ¿Cuál iba a desprender más gas? Eso se relaciona con unas propiedades que tienen las soluciones que se llaman propiedades coligativas. Se ve en química, pero tiene que ver con cómo cambian las características de una solución dependiendo de la concentración que tiene de un determinado soluto en ella. El ejemplo más fácil para que ustedes lo entiendan es de qué manera, por ejemplo, nosotros evitamos que las carreteras se congelen y es que le echamos sal. ¿Ya? O sea, cuando tú tienes una carretera que puede congelarse y por lo tanto ser peligrosa para los autos, se palea unas palas en unos camiones, le echan sal y eso hace que los puntos de congelación del agua disminuyan aún más. O sea, para el agua es mucho más difícil congelarse si es agua con sal que si es agua pura. ¿Ya? Por eso los océanos no se congelan y la Antártica es agua dulce y no es agua salada. Congelar agua salada requiere temperaturas muy bajas que no se logran. Ahora bien, dentro de esas propiedades que se llaman coligativas, hay unas que se relacionan con la capacidad que tienen las soluciones de mantener gases dentro de ellas. Aquí tenemos una solución. Es agua que tiene disuelta en ella CO2. En términos generales, si la temperatura es baja, la capacidad que tiene el gas de difundir hacia la atmósfera es también baja. En otras palabras, si tú abres una Coca-Cola fría, va a desprender menos gas que si abres una Coca-Cola caliente. Ya, hagan la prueba. Ábranla, viértanla sobre un vaso y vean cuál genera más espuma. Ustedes van a notar que la Coca-Cola caliente va a producir mucha más espuma que la fría. Porque una de las propiedades que tienen que ver con esto es la temperatura a la cual yo puedo mantener una dilución. ¿Cuál es el problema? Que se llama con este asunto. El planeta se está calentando producto del cambio climático. Las aguas se están calentando por lo mismo. Si se produce un calentamiento del agua del mar, va a ser más fácil para el dióxido de carbono hacer el camino desde el agua hacia la atmósfera. Va a ser más fácil para él difundir hacia la atmósfera, lo que generaría, por lo tanto, un aumento en la concentración de CO2, que harían un mayor aumento de temperatura, que harían que el CO2 disuelto con mayor ocasión difunda, y etcétera, etcétera, generando un círculo vicioso en términos de la producción de CO2 desde los océanos, o la difusión de CO2 desde los océanos hacia la atmósfera. ¿Ya? O sea, cuando nosotros hablamos de cambio climático, no solamente pensemos en la importancia de mantener una adecuada temperatura por las lluvias o por la mantención de los continentes helados y de los glaciares. Tiene que ver también con otros mecanismos fisiológicos, con otros mecanismos como por ejemplo la capacidad que tienen las aguas de retener algunos gases. ¿Ya? Entonces, un cambio de temperatura podría también tener estas consecuencias indeseables, ya que difunda más CO2 desde los océanos hacia la atmósfera. Y aquí otro esquema que era el mismo, yo decía, aparecen dos esquemitas en cada uno. Nuevamente aparecen aquí los depositorios, sería los combustibles fósiles y el CO2 atmosférico. Y aparece también aquí indicada la forma en cómo pasan desde el medio abiótico al medio biótico, que es la fotosíntesis. ¿Ya? Bien, pasemos al siguiente ahora. Al ciclo del agua, que este lo alcanzamos a conversar, me acuerdo. Es muy simple en realidad. No, yo creo que no requiere mayor explicación. Pero este sí es más complejo. ¿Ya? De hecho, este es tal vez el más complejo de todos los ciclos. Porque en el caso de este ciclo, vamos a ver primero los de acá. Voy a poner esta imagen general. En términos generales,
Este paso que está aquí, que es el que genera el conflicto, cómo pasa desde el medio abiótico al medio biótico, cómo pasa hacia las plantas. Por ejemplo, el carbono presente en el CO2 lo hace fácil. El agua, que también se mueve cíclicamente, también lo hace fácil, puede pasar directamente. Más adelante vamos a ver, por ejemplo, el fósforo, también puede pasar directamente hacia los productores. ¿Ya? Sin embargo, el nitrógeno no puede hacer este paso directamente. Se necesita un intermediario para lograr este camino. Y ese intermediario son bacterias. Y esas bacterias, no es que el nitrógeno haga un paso muy sencillo, digamos, de pasar desde aquí hasta aquí y de aquí a los productores. No, es más complejo. Porque esas bacterias se asocian con otras bacterias y son esas otras bacterias las que finalmente permiten el paso hacia los productores. Es decir, de los ciclos que se están analizando, el ciclo del nitrógeno requiere de importantes intermediarios. Ahora, ¿para qué se usa el nitrógeno? Bueno, y aquí, por ejemplo, podemos citar para la formación de proteínas. Recuerden, las proteínas están hechas de aminoácidos, por lo tanto tienen nitrógeno, el grupo amino es un NH2, tiene nitrógeno, y también para la formación de ácidos nucleicos que tienen bases nitrogenadas. O sea, tienen bases nitrogenadas, tienen, por lo tanto, nitrógeno. Y también hay muchas vitaminas. Por ejemplo, el NAD, ¿ya? Que lo recordarán de la fotosíntesis. Bueno, en la fotosíntesis NADP, en la respiración celular el NAD, es nicotinamida adenina dinucleótido, también tiene nitrógeno. Es decir, el nitrógeno es bastante necesario y nosotros necesitamos estar incorporándolo. ¿Cuál es el reservorio natural del nitrógeno? El nitrógeno atmosférico, más o menos un 78% de la atmósfera corresponde a nitrógeno. Desde aquí, el nitrógeno debe pasar de alguna manera hasta acá, hasta los productores. Recuerden que ese es el punto, porque una vez que están los productores, pasa rápido para todo el resto. ¿Ya? Por lo tanto, debe pasar de alguna manera el nitrógeno hacia los productores. Bien, ¿cómo lo hace? Y aquí está, déjame sacar acá, hasta ahí tenemos que llegar. Y la pregunta es, ¿cómo lo hace? Y bueno, aquí está un poco la explicación de cómo lo hace. Requiere del aporte de bacterias. ¿Ya? Básicamente hay un tipo de bacterias, ahí está el nombre, es la traducción literal, se llaman simplemente bacterias fijadoras de nitrógeno. ¿Ya? Y hay dos tipos de bacterias fijadoras de nitrógeno. Hay algunas que están presentes en las raíces de las plantas y hay otras que están simplemente libres en el suelo. Esas bacterias son capaces de sacar nitrógeno de la atmósfera, convertirlo en una forma asimilable por las plantas y desde aquí van a pasar hacia las plantas y de ahí en más es bastante simple pasar el resto de la trama trófica. ¿Ya? Ahora bien, hay otra forma en cómo yo puedo obtener nitrógeno también para las plantas, que viene de la descomposición. Acá nos dice la muerte, las deposiciones, la excreción, las fecas, ¿ya? La orina de los animales va a tener compuestos nitrogenados. Esos compuestos pasan por bacterias que los descomponen, generando aminoácidos, ¿ya? Y luego hay otras bacterias que a partir de esos aminoácidos generan nitritos presentes en el suelo. Y esos nitritos pueden pasar también a estas bacterias fijadoras de nitrógeno y de ahí a las plantas, etcétera, etcétera. Y hay un tercer tipo de bacterias que son las que estaban acá, que son las bacterias desnitrificantes, que toman los nitritos del suelo
y los devuelven a la atmósfera. O sea, hay varios tipos de bacterias que están presentes en el ciclo del nitrógeno. Ya sea este a nivel de la tierra o a nivel de las aguas. En las aguas también vamos a necesitar bacterias fijadoras de nitrógeno. ¿Ya? Y desde allí pueden pasar, bueno, si es que es plancton, por ejemplo, si es bacterias presentes en el plancton, pueden pasar a los peces y de la cadena hidromatrófica. Acá nuevamente la misma idea, en otro dibujito, el reservorio natural, la atmósfera, pasa al suelo mediante bacterias fijadoras que están presentes en las raíces, o bacterias que están libres en el suelo, van a generar formas asimilables por las plantas, amonio presente en el suelo llega a las plantas, ¿ya? Y también vamos a tener el nitrógeno que proviene del material en descomposición, de los detritos, ¿ya? Que puede pasar a estas bacterias fijadoras de nitrógeno, que pueden pasar hacia las plantas, o bien puede pasar hacia las bacterias desnitrificantes, y de ahí nuevamente a la atmósfera. O sea, en todo el ciclo del nitrógeno se necesitan bacterias. Bacterias todo el rato. Y acá hay otro ciclo que es más sencillo, que es el ciclo del fósforo. Ya, eso nos lleva a preguntarnos para qué sirve el fósforo. Y vamos a decir acá, el fósforo, por ejemplo, es componente del ATP, o sea, tiene que ver con energía celular. También el fósforo forma parte de los nucleótidos. El grupo fosfato. ¿Ya? El grupo fosfato forma parte de los nucleótidos. Acuérdense además que forma parte de las membranas. Recuerden los fosfolípidos. ¿Ya? Y en otros muchos procesos. O sea, es muy utilizado también el fósforo. Y también el fósforo es un mineral que nosotros lo vamos a obtener gracias a las plantas. Pero aquí ya es más simple porque, como les decía antes, no se necesita de grandes componentes, ya no necesita bacterias ni nada. ¿De dónde sacamos el fósforo? Bueno, el fósforo está presente en las rocas y en algunos minerales. Y desde aquí, simplemente, por medio de la erosión, de las lluvias, de las aguas, pasa a estar en solución, ¿ya? O pasa a estar en el suelo bajo una forma soluble, y desde aquí pasa directamente a los productores. Y de los productores los consumidores, etcétera, etcétera. Y de ahí en más es lo mismo, ¿ya? Luego, cuando se produce la muerte, o cuando tienen sus deposiciones, o la orina, que también tiene fósforo, pasa a los descomponedores, y de ahí pasa nuevamente al suelo, o bien, principalmente acá está, principalmente en las aguas, el fósforo se va acumulando en sedimentos, va precipitando, y se van formando rocas sedimentarias ricas en fósforo. ¿Ya? Entonces, el ciclo del fósforo es más sencillo. Nuevamente aquí está la misma idea. Tenemos el fósforo presente en las rocas, ¿ya? Pasa de las rocas al suelo, del suelo a los productores, en algunos casos a solución, de ahí precipita, ¿ya? Se forman rocas que después mediante procesos geológicos se levantan, estamos hablando de millones de años obviamente aquí, de la formación de una cordillera, hasta que finalmente de nuevo el fósforo queda disponible, pasa a las tramas tróficas, ¿ya? Y cuando hay descomposición de detritos, pasa al suelo y puede volver a la roca, o bien puede ir precipitando, ¿ya? O sea, nuevamente un manejo cíclico que no requiere de bacterias, ¿ya? Bien, ¿dudas hasta aquí, muchachos? Esos son los ciclos biogeoquímicos que nosotros vamos a revisar. Yo les decía que en esta parte de los contenidos
Ya íbamos a quedar con, o sea, la idea era trabajar con algunas preguntitas. Ahora les voy a dejar proyectar algunas preguntas para que las copien. Estas preguntas las vamos a revisar la clase siguiente, el día miércoles, y a la clase subsiguiente tendríamos un control en donde entraría todo lo anterior también, o sea, trama trófica, flujos de energía en la naturaleza, pirámides, pirámides tróficas, pirámides de biomasa, de energía, etcétera, etcétera. Esta es parte de esos contenidos. Ya, aquí hay una preguntita entonces. La dejamos acá. Bueno, la primera, ¿por qué reciben el nombre de ciclos biogeoquímicos? Ya lo he dicho, esta era una palabrita compuesta, ¿verdad? Bio, el ambiente biótico, geo, la parte geológica, químico. Y ahí tendrían que responder que se llaman así porque son ciclos que explican la forma en cómo se va reciclando la materia entre el componente biótico y abiótico. Y dar una explicación respecto de aquello. Y dar tal vez algunos ejemplos. La segunda nos dice qué repositorios normales están siendo alterados por acción humana. ¿Cómo ejemplificar y modelar? Por ejemplo, pensemos en el repositorio de CO2 atmosférico. Ya la cantidad normal de CO2 atmosférico era más baja que la que tenemos ahora. Nosotros estamos alterando ese repositorio mediante nuestra acción humana, mediante la quema de combustibles fósiles, y podríamos dar un ejemplo de aquello. Ustedes podrían dar más ejemplos de alteración de estos repositorios. Por ejemplo, como nosotros alteramos el repositorio de nitrógeno, que se encuentra disponible en pequeña, o sea, en gran cantidad en el aire, pero en cantidades relativamente pequeñas en el agua y en el suelo. Sin embargo, producto de la contaminación de las aguas, se aumenta ese repositorio y también genera una complicación. ¿Ya? La tercera nos pregunta si es posible revertir alguno de estos ciclos que haya sido alterado, considerando las proporciones de volúmenes y masas involucradas. Por ejemplo, ¿podríamos nosotros, con tecnología humana, revertir este cambio que ha ocurrido en la concentración de CO2 atmosférico? Dadas las cantidades involucradas, ¿cuál es el tamaño que tiene la atmósfera? ¿Cuál es el volumen? ¿Podríamos sacar el CO2? Bueno, investigación respecto de eso. La 4 dice qué relación existe entre la biodiversidad de un ecosistema y los ciclos. Bueno, usted puede decir que los ciclos permiten determinar el número de productores que habrá en un determinado ecosistema. Si hay disponibles nutrientes, van a haber productores. Si hay productores, van a haber consumidores. Por lo tanto, la biodiversidad va a aumentar. ¿Ya? Podría ser esa relación. ¿Ya? Y efectivamente, cuando un ciclo se puede realizar adecuadamente, en general la biodiversidad es bastante alta también. En un desierto, por ejemplo, donde no se puede desarrollar adecuadamente el ciclo del agua, ¿qué pasa con la biodiversidad? ¿Qué pasa si no llueve? O sea, la idea es irse por esa línea, preguntarse por esa línea la interrogante. Luego ya puntualmente respecto al ciclo del nitrógeno, responder qué importancia tienen las bacterias, la mencionamos recién, busqué más información, ya dónde se encuentran esas bacterias, qué funciones cumplen, qué tipo de bacterias son, ya por qué son tan importantes. ¿Podríamos nosotros los humanos alterar el número de bacterias presentes en el suelo mediante el uso de pesticidas, por ejemplo? Y la siguiente dice, ¿qué formas de nitrógeno son asimilables por los productores y cuáles no? Sabemos que el nitrógeno molecular no, que es el nitrógeno que está presente en el aire, pero el amonio, el amoníaco, ¿ya? ¿Son asimilables o no? Hay que averiguar eso. Y si es que no son asimilables, ¿quiénes son los que las hacen asimilables? Bueno, sabemos que esas transformaciones las hacen bacterias. Por lo tanto, estas dos preguntas están muy relacionadas. Y la última nos dice averiguar, ¿ya? Dejar una cosita que me dio una preguntilla. Sí, totalmente, Martín, ahí lo hablamos, perdón, Sofía, ahí lo hablamos enseguida, ¿ya? Más directamente.
¿Ya? Y la última dice investigar esto, qué es eutroficación, ¿ya? Y qué es fotorrespiración. Y ustedes van a ver que esto se relaciona, por ejemplo, con una alteración en un ciclo, que es el ciclo del nitrógeno. También podría ser con el ciclo del fosfato. ¿Ya? La eutroficación genera un aumento en el número de algas de los cuerpos de agua. Y muchas veces esto viene aparejado con la fotorrespiración, es decir, están relacionados. Pero, tal como dice acá, eso lo deben ustedes investigar. ¿Ya? Bien. Esa es la idea, muchachos. Para que lo analicen. Ahí sí. Estaba haciendo una respuesta arriba. Bien. Para que analicen estas preguntas, muchachos, nos quedan como 15 minutos todavía. Les paso estos 15 minutos para que los puedan utilizar en responder estas preguntas. Hasta donde tengo entendido, voy a mirar, porque parece que este PowerPoint ya está puesto en el Moodle. Por lo tanto, si quedaron cortos con las preguntas, las pueden sacar de ahí. Pero voy a revisar, no estoy totalmente seguro. A ver aquí. No, no está. Lo voy a subir ahora para que lo puedan revisar. ¿Ya? Para que puedan tener las preguntas también ustedes. Vamos a subirlo de inmediato. Vamos a subir acá. Gracias, mister. De inmediato, para que tengan las preguntas. Y ahí pueden comenzar simplemente a trabajar. Aquí la vamos a subir. Ya. Ahí está, muchachos, lo de los ciclos biogeoquímicos, ya, por si acaso, para que los puedan, o sea, la presentación, para que puedan tener también las preguntas. Y tengo acá también otra cosita que... De ahí subí dos cosas que tienen que ver con lo que estamos conversando, ¿ya? Por una parte el PowerPoint y otro que dice más información sobre el contenido, que son simplemente unas páginas de un libro, ¿ya? Son unas páginas donde aparecen estos mismos contenidos para que los puedan ir leyendo y puedan ir trabajando con estas preguntitas. Bien, les dejo estos minutitos entonces para que puedan avanzar un poco y el próximo miércoles hacemos la revisión de estas preguntas. Tienen que tener las listas, les voy a ir preguntando, voy a ir haciendo los tickets, ¿ya? Para que las podamos ver. ¿Vale? Perfecto, mister. Estamos pues, muchachos. Que tengan un gran fin de semana largo, así que a descansar bastante, a comer rico, viene rica temperatura además. Así que nos vemos pues, muchachos. Que estén muy bien. Chao, mister. Chao, mister. Gracias. Chao.